Lo que ha ocurrido en los últimos días dentro del universo Pantoja es uno de esos acontecimientos que cambian para siempre la percepción pública de una familia. Durante años hemos visto a Kiko Rivera e Isa Pantoja envueltos en discusiones, diferencias, reconciliaciones a medias, silencios largos que decían más que las palabras, y distancias afectivas que todos intuíamos, pero que nunca se explicaban desde el origen. Todo se contaba como simple mala relación entre hermanos. Como algo inevitable. Como si hubiera estado escrito desde el principio. Pero ahora sabemos que no fue inevitable. Ahora sabemos que no era una cuestión de personalidades incompatibles. Ahora sabemos que no era un conflicto que surgió de forma natural. Kiko Rivera ha dicho algo que cambia completamente la narrativa. Ha reconocido que humilló a Isa Pantoja. Lo dijo con esa palabra concreta. No con eufemismos. No con rodeos. No con pretextos. La humillé. Cuando alguien admite una acción tan dura hacia un familiar tan cercano, especialmente hacia una hermana que compartió con él infancia, casa y silencio, no estamos ante una confesión ligera. Estamos ante una toma de conciencia. Humillar a alguien no es simplemente discutir. Humillar no es tener desencuentros. Humillar es rebajar, descolocar, hacer sentir menos. Y que Kiko lo reconozca ahora significa que por fin está viendo la historia desde un lugar donde nunca antes había mirado. Desde los ojos de Isa. Pero la parte realmente fuerte de todo esto no es solamente que él haya reconocido su responsabilidad. Lo verdaderamente impactante es a quien señala como parte esencial del origen de esa dinámica familiar, Isabel Pantoja. No porque ella lo ordenara. No porque ella lo pidiera. No porque ella deseara que su hija sufriera. Sino porque creó una estructura emocional donde uno tenía el papel de hijo legítimo protegido y el otro tenía que luchar por existir dentro de ese mismo sistema. ¿Cómo se forma una herida así? Para entenderlo, hay que volver a Cantora. Esa casa no era solo una casa. Era una institución emocional. Era un templo donde Isabel era la figura central, absoluta, indiscutible. Todo giraba alrededor de ella. Sus giras, sus silencios, sus momentos buenos, sus momentos oscuros. La alegría de la familia dependía de ella. La tensión de la casa dependía de ella. La conversación dependía de ella. En ese ambiente, Kiko aprendió desde pequeño que su papel era proteger a su madre, defenderla ante todo, ser el guardián emocional del mito. Creció entre adulaciones, escenarios, periodistas, focos, entrevistas y un apellido que no era un simple apellido, era una carga pública. Y aunque desde fuera pudiera parecer que Isa vivió algo parecido, no fue así. Isa llegó a esa casa sin historia previa dentro del mito. No venía vinculada a la gloria. Llegaba buscando familia. Pero se encontró con un escenario donde el cariño no era espontáneo, se administraba. Kiko lo ha dicho con una claridad que duele. Yo sentía que era el que tenía que ocupar el sitio al lado de mi madre. Y eso me hacía ver a Isa como alguien que estorbaba. No lo dice con desprecio. Lo dice con arrepentimiento. Porque ahora comprende lo que en ese momento no podía entender. No estaba compitiendo contra Isa. Estaba compitiendo por el amor de su madre. Ese es el punto central de la tragedia emocional de esta familia. Isa no era rival. Isa nunca quiso rivalidad. Isa solo quería pertenecer. Quería sentirse hija. Quería sentirse mirada como persona, no como pieza en el orden interno de la casa. Pero cuando uno crece sintiéndose en desventaja en el afecto, desarrolla mecanismos de defensa, rebeldía, silencio, distancia, ruptura. Y eso fue lo que vimos durante años en televisión, sin saber que eso venía de un origen profundamente íntimo. Kiko lo reconoce ahora. Ella estaba sola. Yo lo veía. Y yo no hice nada. Pero la frase más dura no fue esa. La frase que, según quienes lo escucharon, hizo que la sala se quedara en silencio fue esta. Yo repetí lo que había visto. La manera en que yo aprendí a querer fue esa. Y ahora lo entiendo. Cuando uno crece en una casa donde el afecto está condicionado, aprende a reproducir el mismo patrón. Amar implica posición, no libertad. Y aquí entra Isabel. No como villana. No como enemiga. Sino como eje emocional alrededor del cual todos giraban. Kiko la señala desde el dolor, no desde el odio. Mi madre nunca nos enseñó a cuidar el uno del otro. Nos enseñó a cuidar de ella. Es una frase que no acusa. Describe. Describe cómo una familia entera se construyó en torno a la necesidad emocional de una sola persona.
Y cuando eso ocurre, inevitablemente, alguien queda desatendido. En este caso, Isa. Ella creció buscando un lugar. Kiko creció defendiendo el suyo. Y ambos se hicieron daño porque estaban aprendiendo a sobrevivir dentro del mismo sistema afectivo. La confesión de Kiko llega tarde, sí. Pero llega. Y eso cambia el tablero completo. Porque ahora todo el mundo se pregunta: ¿qué hace Isa con esta verdad? ¿Y qué hará Isabel ahora que su hijo ha dicho lo que nunca se decía dentro de casa? Si en la primera parte entendíamos cómo se formó la desigualdad emocional entre Kiko e Isa, ahora toca mirar qué significó eso para Isa mientras crecía. Y aquí es necesario decirlo con claridad: Isa no creció en una familia normal. Creció en una casa donde tenía un apellido que todo el mundo conocía, pero no tenía un lugar claro dentro de ese apellido. Cuando Isa era pequeña, la imagen pública que se proyectaba era la de una familia feliz, moderna, unida, diversa. Se vendía la idea de que el amor lo había construido todo. Pero lo que se mostraba hacia afuera no coincidía con lo que ocurría hacia dentro. Isa era una niña que necesitaba afecto, validación y acompañamiento. La llegada a una familia no termina el día que alguien te lleva a casa. El verdadero vínculo se construye día a día, con miradas, abrazos, conversaciones, paciencia, guía. Y eso fue precisamente lo que Isa no recibió de forma estable. No porque hubiera rechazo explícito. No porque la despreciaran. Sino porque todo giraba alrededor de Isabel. Cuando el amor en una familia depende del estado emocional de una persona, todos se adaptan. Y en Cantora, todos se adaptaban a Isabel. Si Isabel estaba bien, la casa respiraba. Si Isabel estaba mal, la casa se detenía. Si Isabel se sentía atacada, la casa se cerraba hacia adentro. Si Isabel necesitaba apoyo, todos giraban hacia ella. Kiko era el hijo criado para sostenerla. Isa era la niña que crecía sin saber dónde ponerse. Esto no se dice. Esto no se reconoce. Esto no se explica. Pero los niños lo sienten. La psicología es clara. Un niño que no recibe validación estable desarrolla uno de dos caminos. Se apaga emocionalmente. Se revela para ser visto. Isa hizo lo segundo. Por eso, cuando llegó la adolescencia, Isa no buscó llamar la atención por capricho. Estaba buscando ser mirada, ser reconocida, ser escuchada. Pero la respuesta desde la casa no fue comprensión. Fue juicio. Fue control. Fue señalamiento. Y ahí aparece otra frase de Kiko que ha dolido especialmente. Yo no veía a Isa como mi hermana pequeña que estaba sufriendo. Yo la veía como alguien que estaba quedando mal y eso me molestaba. Esa frase es clave. Kiko estaba más preocupado por la imagen pública de la familia que por el estado emocional de su hermana. ¿Por qué? Porque así le enseñaron a querer. Porque en esa casa, amar era proteger la marca Pantoja, no proteger a las personas que formaban parte de ella. Isa lo vivió así. Cada vez que hacía algo que se salía de lo esperado, lo que recibía era corrección, distancia, desaprobación. No había acompañamiento emocional. Había reacción. Había consecuencias. Había censura. Y Kiko, en lugar de acercarse y entenderla, se alineó con Isabel. No por maldad. Por miedo. Porque cuando una familia funciona en torno a una figura central, llevarle la contraria a esa figura significa quedarse fuera. Y quedarse fuera en Cantora significaba perder el acceso a lo único que parecía dar identidad, el apellido. Isa, entonces, creció tratando de sobrevivir a dos batallas. La batalla interna por sentirse parte de la familia. La batalla externa contra la presión mediática que la juzgaba sin conocerla. Y lo hizo sola. Kiko lo mira ahora desde una distancia dolorosa. Yo veía que la atacaban en televisión y me callaba. Yo dejaba que la gente opinara. Yo también opinaba. Y yo sabía que ella estaba sufriendo. Esa es la definición exacta de humillación afectiva. Ver que alguien necesita apoyo y elegir no dárselo. Pero atención. La historia se vuelve aún más compleja cuando entendemos que Isa no solo sufría fuera, sino también dentro. Cuando había discusiones en la casa, Isa siempre era la que tenía que demostrar algo. Demostrar que era buena hija. Demostrar que era respetuosa. Demostrar que había aprendido. Demostrar que era merecedora. Mientras que Kiko, aún con fallos, errores, adicciones, discusiones públicas y escándalos, siempre tenía un lugar garantizado. Él lo explica así.
Yo podía equivocarme y siempre encontraba el abrazo de mi madre. Isa no. Ese es el corazón de la herida. No la diferencia de sangre. No la diferencia de carácter. No la diferencia de caminos. La diferencia estaba en quien tenía garantizado el amor y quien tenía que buscarlo. Cuando Kiko comprende eso, lo que está diciendo realmente es: yo no era el fuerte. Yo era el privilegiado. Y aún así, sufrí. Imagina cómo debió de vivirlo Isa. Por eso ahora, cuando Kiko habla de responsabilidad de Isabel, no está hablando de culpabilidad. Está hablando de cómo se construyó la familia emocionalmente. De cómo Isa quedó sin sostén. De cómo él aprendió a querer de forma distante, porque eso era lo que había. Y lo dice, por primera vez, sin miedo. Mi madre creó un sistema en el que yo era el hijo importante y Isa era la que tenía que ganarse el sitio. Esa frase no es un ataque. Esa frase es un diagnóstico. Y cuando una familia empieza a poder decir la verdad, es cuando, por primera vez, existe alguna posibilidad de reparar algo. Pero ojo. Nombrar el daño no salva. Nombrar el daño abre la herida. Lo que viene ahora no es paz. Lo que viene es la parte más difícil. ¿Isa quiere escuchar esta verdad? ¿Isa quiere abrir esa puerta? ¿Isa quiere reconstruir o prefiere preservar lo que ha conseguido lejos de Cantora? La respuesta a eso define el futuro de la familia entera. Cuando la confesión de Kiko salió a la luz, muchos esperaban una reacción inmediata de Isa. Un comentario en redes, una declaración en un plató, un movimiento visible. Pero Isa hizo exactamente lo contrario, guardó silencio. Ese silencio no es indiferencia. No es frialdad. No es desprecio. Es un tipo muy particular de silencio. El silencio de alguien que ha tenido que protegerse durante años. Isa aprendió desde muy joven que hablar no siempre da resultados. Que expresar el dolor no garantiza consuelo. Que llorar no garantiza que nadie venga a sostenerte. Que la vulnerabilidad, en su casa, tenía un coste. Mientras otros podían romper, ella tenía que recomponerse sola. Mientras otros podían pedir, ella tenía que demostrar. Y la gente que ha tenido que aprender a recomponerse sola desconfía cuando llega, tarde, un reconocimiento. No porque no sea real. No porque no sea importante. Sino porque no borra lo vivido. La herida ya estaba hecha. Recordemos algo crucial. El daño emocional no se mide por la intensidad del acto, sino por la duración de la experiencia. Isa no sufrió una humillación puntual. Isa vivió años de sentirse invisible. No por falta de cariño directo, sino por la ausencia de un amor sostenido y estable. El mensaje que recibió, sin que nadie lo dijera, fue este: tú estás aquí, pero no eres parte del centro. No eres la prioridad. Esa frase, cuando se interioriza, se convierte en una imagen. Nunca estás del todo dentro. Nunca terminas de encajar. Nunca eres suficiente. Y cuando eso se aprende en la infancia, se queda para siempre. Por eso ahora, ante la confesión de Kiko, Isa no corre. No se emociona. No abraza la reconciliación. Porque Isa ya aprendió que abrir la puerta hacia su familia, sin que esté todo claro, es ponerse en riesgo otra vez. Isa piensa antes de actuar. Lo aprendió a golpes. Lo aprendió la noche en que lloró sola sabiendo que su hermano había hablado de ella en televisión. Lo aprendió cuando la opinión pública la señalaba como conflictiva. Lo aprendió cuando la comparaban con la imagen perfecta de Rocío Jurado. Lo aprendió cuando se le exigía madurez sin haber recibido protección emocional. Isa conoce el peso de esa familia mejor que nadie. Y lo mira con distancia porque tuvo que crear su propio mundo fuera para poder sobrevivir. Su pareja, su hogar, su maternidad, sus estudios. Todo eso no es solo progreso. Es supervivencia emocional. Isa construyó una vida fuera porque dentro no había sitio para ella. Entonces, ¿qué siente Isa ahora? No rabia. No venganza. No satisfacción. No triunfo. Lo que siente Isa es cansancio. Ella no necesita que Kiko diga que la humilló. Ella ya lo sabía. Lo que Isa siempre necesitó era algo que nunca tuvo. Que alguien la defendiera mientras ocurría, no después. Y lo que más impacta ahora es esto. La gente cree que cuando llega el reconocimiento, llega el alivio. Pero en muchas ocasiones, ocurre lo contrario. El reconocimiento abre la puerta a todo lo que uno había guardado para poder seguir adelante. Y eso duele. Cuando alguien dice te humillé.
Quien lo escucha recuerda cada momento, cada mesa donde se sintió menor, cada comentario, cada silencio, cada mirada. La memoria emocional es exacta. No olvida. ¿Y qué pasa con Isabel en todo esto? Isa sabe algo que el público también intuye. Esta conversación toca directamente a su madre. Porque si Isa reconoce el daño, tiene que mirar a la figura que estructuró la casa. Tiene que mirar a Isabel. Tiene que revisar cosas que quizá nunca ha querido revisar para poder seguir adelante. Y esa es la batalla más difícil de todas. No la reconciliación entre hermanos, sino mirar a la madre como persona y no como mito. Isa todavía no está lista para eso. Y es completamente lógico. Porque cuando cuestionas el amor de una madre, no solo cuestionas tu historia, cuestionas tu identidad. Isa ha construido una identidad fuera de Cantora. Pero su herida viene de allí. Y esa herida, para sanar, necesita tiempo, seguridad y sobre todo, un espacio donde ella no tenga que defenderse. Kiko está empezando el camino. Isa está decidiendo si quiere caminarlo también. Isabel ni siquiera ha aceptado que haya camino. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora entramos en la fase más delicada. La familia entera está obligada a mirarse. No ante el público. No ante la prensa. No ante los platós. Sino ante sí mismos. Porque la herida no viene del espectáculo. Viene del salón de casa. De las cenas familiares. De las conversaciones no tenidas. De los abrazos que no llegaron. Aquí no hay buenos y malos. Aquí hay personas heridas que aprendieron a sobrevivir como pudieron. Lo importante ahora no es si Isa perdona. Lo importante es si alguien, dentro de esa familia, sabe reparar. Y reparar no es pedir perdón. Reparar es sostener. Reparar es acompañar. Reparar es escuchar. Reparar es no volver a hacer daño. Kiko ha empezado. Isa está mirando. Isabel guarda silencio. Y en ese silencio se juega el futuro de los tres. Si hay una figura que siempre ha estado en el centro de esta historia, esa es Isabel Pantoja. No solo como madre. No solo como artista. No solo como símbolo. Sino como el eje emocional alrededor del cual giró la vida de toda su familia. Para entender la herida entre Kiko e Isa, es necesario entender primero quién es Isabel dentro de su propio hogar. No la Isabel que vemos sobre el escenario, emocionando a un país entero. No la Isabel diva, eterna, impecable. Sino la Isabel madre, la Isabel que se sienta en la mesa, la que decide el tono de la casa, la que determina cuándo se habla y cuándo no. Isabel siempre ha tenido una habilidad extraordinaria: controlar el ambiente emocional. Cuando ella está bien, todo fluye. Cuando ella está mal, el aire en Cantora se vuelve espeso. Todo el mundo aprende a leer su estado antes de actuar, antes de hablar, incluso antes de respirar. Esto no es manipulación consciente. Es estructura emocional familiar. Kiko lo ha descrito sin dramatismo, pero con exactitud. Mi madre siempre fue el centro. Todo se hacía en torno a cómo se sentía ella. Para un niño, crecer en un entorno así significa aprender una lección muy concreta. Para que todo esté bien, mamá tiene que estar bien. Ese mensaje, recibido en la infancia, condiciona todo. Cuando Kiko era pequeño, él sabía que su papel era cuidar a mamá. Cuando Isa era pequeña, ella sabía que su papel era no molestar a mamá. ¿Ves la diferencia? Uno protege. La otra se retrae. Y eso no lo decide el niño. Eso se aprende observando. Kiko, el hijo que se hace grande demasiado pronto. Kiko tuvo que madurar antes de tiempo. Tuvo que acompañar duelos, presiones mediáticas, caídas personales, silencios tensos, rumores, acusaciones públicas. La infancia se le hizo corta. Y la adolescencia fue una batalla constante entre proteger a su madre y protegerse a sí mismo. Pero esa posición también tenía privilegios emocionales. Podía equivocarse, porque siempre había alguien que lo recogía. Podía romper, porque siempre había alguien que lo justificaba. Podía fallar, porque siempre había alguien que decía es mi niño. Ese alguien era Isabel. Isa, la hija que aprendió a hacerse invisible. Isa, en cambio, aprendió otra lección. Aquí hay que ocupar poco. Aquí hay que adaptarse. Aquí hay que estar callada para no desestabilizar. Eso no se enseña hablando. Se enseña mirando.
Cuando una niña ve que el dolor de otra persona siempre es más urgente que el suyo, aprende a guardar el suyo. Cuando una niña ve que la emoción de la casa depende de una persona, aprende a no molestar. Cuando una niña nota que la mirada nunca termina de reconocerse en ella, aprende a mirarse desde la distancia. Esa es la raíz de la herida. Entonces, ¿cómo llega ahora el silencio de Isabel? Con una fuerza que pesa más que cualquier palabra. Cuando Kiko dice: yo humillé a mi hermana. Y añade: y eso viene de cómo se vivían las cosas en casa. Isabel no responde. No llama. No corrige. No aclara. No se defiende. Guarda silencio. Pero ese silencio no es neutral. Ese silencio es poder. Es el mismo silencio que usó durante años cuando sufrían, discutían, lloraban o se rompían dentro de Cantora. El silencio que hacía que todo el mundo intentara adivinar lo que ella quería, lo que ella esperaba, lo que ella necesitaba. Ese silencio es el lenguaje emocional de Isabel. Y aquí es donde la situación se vuelve dolorosamente evidente. Si Isabel no reconoce la herida, no hay posibilidad de reconciliación real. Kiko lo sabe. Isa lo sabe. España entera lo intuye. Porque la herida no está entre los dos hermanos. La herida está en cómo fueron enseñados a quererse. ¿Qué siente Isabel ahora? No está tranquila. No porque se sienta culpable, Isabel no opera desde la culpa. Sino porque siente que están cuestionando su lugar. Isabel ha construido su identidad alrededor de ser la madre que lo dio todo. La mujer que sostuvo a su familia sola. La figura fuerte que nunca se derrumba. El centro emocional de todos. Si Kiko reconoce daño y señala estructura, Isabel siente que están debilitando su imagen. Y su imagen, para ella, no es apariencia. Es supervivencia. Isabel aprendió hace décadas que mostrar vulnerabilidad es perder. Y perder, para ella, no es una opción. Por eso guarda silencio. Porque responder implicaría abrir un espacio que nunca ha permitido que exista en esa familia. Un espacio donde las emociones se puedan nombrar sin que ella controle la escena. ¿Qué implica ese silencio ahora? Implica que Kiko está solo en este proceso. Implica que Isa está sola con su decisión. Implica que la familia está fracturada, pero todavía unida por un hilo invisible. La lealtad emocional hacia la madre. Kiko ya lo está tensando. Isa está decidiendo si soltarlo. Isabel lo está sosteniendo con todas sus fuerzas. Y aquí llegamos al punto determinante. Kiko ha hablado. Isa está en silencio. Isabel está en silencio. Pero ambos silencios no significan lo mismo. El silencio de Isa es protección. El silencio de Isabel es control. Y entre esos dos silencios, Kiko está ahora en el vacío. El vacío donde ya no puede volver al sistema antiguo. Pero todavía no tiene donde construir el nuevo. Ese vacío es donde se decide si esta historia termina en reparación. O en ruptura definitiva. Y lo que ocurra después. No va a depender de Kiko. Ni de Isa. Va a depender de si Isabel es capaz, por primera vez en su vida, de mirarse como madre y no como mito. Cuando una familia vive tantos años en un sistema emocional desequilibrado, el camino hacia la reconciliación no es recto, ni rápido, ni evidente. No basta con reconocer el daño. No basta con pedir perdón. No basta con decir quiero arreglarlo. Porque entre el daño y la reparación existe algo que a veces es aún más difícil, la desconfianza. Isa ha aprendido a desconfiar. No desde el rencor, sino desde la necesidad de proteger lo que ha construido lejos de Cantora. Su vida actual, su pareja, su hogar, su maternidad, sus estudios, no es solo una nueva etapa. Es una muralla emocional que se ha construido para que nadie pueda volver a tocar el lugar donde dolió antes. Por eso, cuando el país escucha que Kiko dice humillé a mi hermana, muchos imaginan automáticamente una escena de abrazo y perdón. Pero la realidad no funciona así. Isa lleva años reconstruyéndose. Años en terapia. Años en silencio. Años creando una identidad propia, independiente del apellido que nunca terminó de reconocerla. Aceptar la disculpa de Kiko significaría abrir la puerta de nuevo hacia esa parte de su historia. Y abrir esa puerta implica riesgo. Y el riesgo, para Isa, no es teórico. El riesgo es volver a perderse para proteger a otro. Kiko, en cambio, está en un proceso completamente distinto. Él está despertando. Despertar significa mirar hacia atrás y ver todo lo que no se vio antes.
Significa asumir responsabilidad. Significa reconocer que el dolor que causó no fue casual, fue aprendido. Significa admitir que la identidad que creía tener no era la suya, sino la que le construyeron alrededor. Pero Kiko todavía está frágil. La culpa, cuando llega de golpe, puede derrumbar a una persona si no se sostiene. La culpa puede convertirse en hundimiento si no se canaliza. Kiko necesita apoyo. Y el problema es que la persona que podría sostenerlo, su madre, ahora mismo no está emocionalmente disponible. Porque su silencio no es olvido. Su silencio es resistencia. Entonces, ¿quién sostiene a Kiko? Nadie, de momento. Y eso coloca a todos en una situación de desequilibrio emocional. Kiko quiere reparar. Isa quiere protegerse. Isabel quiere mantener el sistema como siempre. Y cada uno está actuando desde su herida. ¿Puede haber reconciliación en este contexto? Sí, pero no ahora. Y no de cualquier manera. Para que exista reconciliación, primero tiene que ocurrir algo que todavía no ha pasado. Kiko tiene que demostrar con hechos lo que ha dicho con palabras. Porque Isa no necesita declaraciones. Isa necesita constancia. Constancia en el respeto. Constancia en la comprensión. Constancia en la no violencia emocional. Constancia en el cuidado. Y Kiko, aunque lo está intentando, todavía está aprendiendo cómo hacerlo. ¿Y qué pasa con Isabel? Aquí está el núcleo emocional de la historia. Para que esta familia pueda repararse, Isabel tiene que hacer algo que probablemente sea lo más difícil de toda su vida. Aceptar que ella también formó parte del daño. No como villana. No como persona cruel. Sino como madre que no vio lo que estaba pasando delante de ella. Eso no requiere pedir perdón público. No requiere declaraciones. No requiere platós. Requiere algo mucho más básico y mucho más íntimo. Sentarse con sus hijos y escuchar. Pero eso, para una persona que ha sobrevivido toda su vida construyendo fuerza, puede sentirse como destruirse. Porque aceptar que no siempre se protegió a los hijos duele. Y el dolor, cuando se ha evitado durante años, se convierte en miedo. ¿Está Isabel preparada para hacer eso? Ahora mismo, no. Pero eso no significa que no pueda ocurrir. Significa que su proceso no ha empezado aún. Isabel está todavía defendiéndose del dolor que implica reconocer que la familia no fue tan fuerte como siempre quiso creer. Y esa defensa se expresa en forma de silencio. Entonces, ¿qué se necesita para avanzar? 3 cosas, claras y difíciles. Kiko tiene que actuar, no solo hablar. Tiene que sostener su disculpa día a día. Isa tiene que decidir si quiere dejar que la puerta se entreabra. No para reconciliarse. Solo para permitir que el recuerdo deje de doler tanto. Isabel tiene que renunciar a controlar el relato. Tiene que dejar que la verdad tenga lugar, aunque lo mueva todo. Y aquí está lo más complejo. El tiempo. El tiempo va a decidir. No los programas. No el público. No los titulares. Sino la capacidad de cada uno de sostener lo que siente sin destruir al otro. Si la reconciliación llega, no será con cámaras. No será con abrazo televisivo. No será una imagen. Será algo simple. Una llamada. Un café. Una conversación sin acusaciones. Un silencio compartido sin miedo. Y eso, en una familia que nunca supo hablar sin defenderse. Es una revolución. Si la reconciliación no llega, no habrá explosión. No habrá escándalo. No habrá gritos. Habrá algo más triste. Cada uno seguirá su camino, sabiendo que hubo amor, pero no supieron usarlo. Y eso también es familia. Familia real. Familia humana. Familia imperfecta. Hay un momento, en toda historia familiar marcada por el dolor, donde el pasado deja de ser solo recuerdo y se convierte en elección. Ese momento ha llegado ahora. Porque lo que está en juego ya no es lo que ocurrió, sino lo que harán con ello a partir de hoy. Kiko ha dado el primer paso. Lo ha hecho tardío, sí. Lo ha hecho desde la culpa, sí. Lo ha hecho desde la necesidad de reparar y de entenderse a sí mismo. Pero lo ha dado. Y eso tiene un peso enorme. Reconocer que uno dañó a alguien a quien quiere no te convierte en héroe. Tampoco te convierte en villano. Te convierte en adulto. Y Kiko, por primera vez en mucho tiempo, está actuando como tal. No está huyendo. No está justificándose. No está buscando aplausos ni titulares. Está, simplemente,
mirando la verdad que antes no era capaz de ver. Eso requiere una valentía emocional que no se explica, se siente. Sin embargo, esa valentía no soluciona lo ya vivido. Solo abre la puerta. Y abrir la puerta no significa que Isa tenga que cruzarla. Isa, ahora, está en el centro de su propia historia. Por primera vez, Isa no es la niña a la que mirar. No es la adolescente a la que corregir. No es la hermana que reaccionaba. No es la hija que se desbordaba. Es una mujer. Una mujer que ya sabe quién es. Que ha aprendido a sostenerse sin el apellido. Que no necesita aprobación externa para validar su propia identidad. Que ha construido un presente donde la calma, el respeto y el afecto no son un premio, sino una norma. Isa no necesita reparar nada para poder vivir. Ella ya vive. Por eso, la pregunta no es si Isa perdona o no. La pregunta es, ¿quiere Isa abrir un espacio para que Kiko entre, no como hermano heredado, sino como adulto consciente? Eso requiere algo que en esta familia, durante años, no existió. Relación entre iguales. Kiko tendría que acercarse sin exigir proximidad. Sin pedir rapidez. Sin esperar nada a cambio. Solo ofreciendo sostén. Solo ofreciendo constancia. Solo permaneciendo sin desaparecer cuando el conflicto sea incómodo. Isa tendría que permitir ser vista desde un lugar nuevo. No desde la Isa que vivió humillación. Sino desde la Isa que ya no es vulnerable en ese sentido. Y eso es difícil. Pero no imposible. ¿Y qué pasa con Isabel? Ella es el corazón de la decisión final. Porque para que la reconciliación sea real, Isabel tendría que hacer algo que nunca ha hecho de forma completa. Sentarse a escuchar sin defenderse. No a justificar. No a corregir. No a explicar. No a ordenar. Solo escuchar. Escuchar lo que dolió. Escuchar donde hubo ausencia. Escuchar cómo se vivió la infancia desde el lado de sus hijos. Eso implica mirarse no como la Pantoja, sino como Isabel, la madre. La mujer que también fue hija. La mujer que también aprendió a querer como pudo. La mujer que también tiene heridas que nunca nombró. Porque Isabel no es una figura fuerte porque sea fría. Es fuerte porque ha tenido que sobrevivir. Pero la supervivencia tiene un coste emocional. Quien sobrevive, a veces, no sabe cómo acompañar. Y aquí está la raíz silenciosa de todo. Isabel construyó una familia para sostener su propia soledad. Y lo hizo como pudo. Eso no la convierte en culpable. Eso la convierte en humana. Entonces, ¿cuál es la verdad final de esta historia? Que no hay villanos. Que no hay víctimas eternas. Que no hay verdugos conscientes. Lo que hay es una familia que nunca supo hablar. Que nunca supo expresar lo que dolía. Que nunca tuvo suficiente espacio emocional para todos. Isa sufrió porque no fue mirada. Kiko humilló porque no sabía amar de otra forma. Isabel sostuvo porque no sabía soltar. Todos actuaron desde sus propias heridas. ¿Y ahora? Ahora llega el momento más delicado de todos. El tiempo de las decisiones silenciosas. No habrá comunicado. No habrá titular. No habrá escena dramática delante de cámaras. La reconciliación, si llega, llegará así. Una llamada sin guión. Un mensaje que no busca respuesta inmediata. Un encuentro sin cámaras. Un silencio compartido sin miedo. No para borrar el pasado. No para fingir que nada pasó. No para reconstruir lo que se rompió igual. Sino para construir algo nuevo, distinto, adulto, real. Y si no llega esa llamada, no será tragedia. Será vida. Porque hay familias que se quieren, pero no pueden caminar juntas. Y también está bien. Lo importante no es si se reúnen. Lo importante es que, por primera vez en muchos años, la verdad se ha dicho. Y cuando la verdad se nombra, la herida deja de estar oculta. Y cuando una herida deja de ocultarse, empieza, poco a poco, a dejar de doler. No para volver atrás, sino para poder seguir adelante. Esta historia no termina en reconciliación. Tampoco en ruptura. Termina en conciencia. Y ahí, justamente ahí, empieza todo lo demás.